Mi nombre es Juan Laruta, voy a intentar oficiar un poco de coordinador de mesa de este panel que, recordemos, es el Observatorio de Transformaciones en el Ecosistema Comunicacional, narrar la experiencia pandémica. Este panel está compuesto por Beatriz Salén, docente e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Liliana Elizondo, secretaria académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, Claudia Porcelis Aristimuña, investigadora del Museo de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y María Inés Ciudini, directora de Radio Universidad de la Universidad Nacional de Rosario. Luego hablaré un poquito más sobre estas expositoras, y también me acompañan en la relatoría la licenciada Rocío Espínola y el licenciado Sebastián Matia, ambos por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Si les parece, vamos a comenzar entonces con las presentaciones, siguiendo este orden. Vamos a comenzar entonces por Beatriz Salén. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Sociología y Ciencias Políticas por Flaxo, Argentina, y doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Dirigió la carrera de Comunicación en el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en donde se desempeña como investigadora docente concursada. Es coordinadora académica de la Maestría en Interculturalidad y Comunicación, editora responsable de la revista Redcom y dirige proyectos de investigación en el área de medios y política. Le cedo entonces la palabra a Beatriz Salén. Bueno, muchas gracias, Juan, muchas gracias y buenas tardes a todas y todes. Estamos acá entonces comenzando el segundo día de nuestras inquietudes que nos ha llevado a hacer estos hermosos encuentros. Dado la temática que nos ocupa, yo voy a trabajar de alguna manera sobre narraciones mediáticas divergentes, es decir, narraciones mediáticas que toman en cuenta dispositivos tecnológicos diferentes y por lo tanto también géneros narrativos diferentes. En primer lugar voy a comentar de alguna manera las construcciones que se han dado, sobre todo en los medios masivos de comunicación hegemónicos, en particular en la televisión argentina, que ha de alguna forma sido preeminente en términos del consumo y en términos del rating que ha tenido históricamente, y los cambios que se han ido dando a partir de una serie de momentos históricos y de contextos particulares de la Argentina. Uno de los trabajos con los cuales yo he venido de alguna manera interrogándome y trabajando en este sentido, tiene que ver con los cambios fundamentalmente que se dieron en el ámbito televisivo a partir del año 2012. Y estos cambios tienen que ver un poco por la modalidad que adquirieron fundamentalmente los medios televisivos de la ciudad de Buenos Aires, pero que tienen repercusión en todo el interior de las canales de las noticias de las provincias de Argentina. Y esta modalidad tiene que ver porque de alguna manera constituyeron un universo, un coro, a partir del cual construyen y siguen construyendo de alguna manera un modelo de desacreditación de la política, ¿sí? En este sentido, bueno, obviamente entendemos por política a las dos dimensiones que constituyen la misma, es decir, tanto el conflicto como el orden institucional. Si bien los medios siempre han, generalmente, para no decir siempre, porque no es una cuestión tan taxonómica, siempre han tenido de alguna manera modos de descalificación a lo que es el conflicto político, porque las movilizaciones públicas de alguna manera cortan los medios de circulación de las ciudades. Sin embargo, en relación a lo que ha sido el orden institucional, no han tenido esa disputa tan fuerte, si bien habrían planteado divergencias. A partir del 2012 se constituye también en un cuestionamiento y en una descalificación en torno a lo que es el orden institucional. Y en particular un modelo de política que tiene que ver con un modelo fundamentalmente de Estado interventor, ¿no? Estas construcciones obviamente ocurren en un contexto muy particular, no es que en el año 2012 comienzan, pero sí es un periodo más o menos entre fines del 2011, principios del 2012, y que tiene que ver con contextos en los cuales aparecen fundamentalmente una serie de organizaciones de la vida de la sociedad civil en la vía pública, que fueron los movimientos autoconvocados,
que tuvieron mucha incidencia en las principales ciudades de la Argentina, de las provincias argentinas, con también la prolificación, digamos, la pluralidad de programas periodísticos políticos, y con la difuminación hasta en ese momento de ya de lo que eran los canales de televisión, de noticias, ¿sí? Esta situación de alguna manera se acentuó fundamentalmente en un aspecto fundamental que tenía que ver con dos ejes a partir del cual se discutía esta descalificación de la política. Uno era la seguridad y otro era la corrupción. En este sentido son delitos que tienen que ver de alguna manera relacionados con el robo, es decir, la seguridad con el delito a la persona, a la familia, a los domicilios, y por otro lado la corrupción que tiene que ver también con el robo a las instituciones y las arcas del Estado Nacional. Se generó en este momento, digo, y por eso planteo una idea de un universo televisivo, porque en ese momento, inclusive hasta el año 2010, los canales de televisión mantenían ciertas diferencias, pero no así como apareció desde el 2012 en adelante, una fuerte construcción en torno a esa descalificación de la política. Y concluido el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, uno pensaba que, bueno, que esto tendría otra modalidad. Sin embargo, durante el macrismo esta instancia se acentuó. Ya todos conocemos lo que significaron el pulular por todos los medios acerca de los hechos de corrupción, los presos, las descalificaciones a determinadas figuras de la política. Y también permitió cierta apertura de una cultura política que iba más allá también del universo de los medios y que tenía que ver, o de los programas televisivos, y que tenía que ver también con publicidades comerciales, ¿no? Digamos, si ustedes recuerdan, dos grandes empresas automovilísticas, ¿no? Donde resaltaban esta idea de la meritocracia como un ámbito importante dentro de la vida de los individuos, promoviendo en ese sentido una idea no del individuo, sino promoviendo un individualismo, ¿no? O otras marcas de automóviles que de alguna manera proponían dejar de lado los nombres de los históricos personajes de la historia argentina, los patriotas argentinos, por cambiar el nombre de las figuras televisivas de entretenimiento como el Arguirucho, el Contra, etc. Acompañado todo esto también en ese marco de esa cultura política de quitar la historia, pasaron a confeccionarse los billetes que también traían la figura de ciertos personajes, algunos no tan queribles, pero bueno, sí otros que habían formado parte de la construcción del Estado argentino, por las figuras de animales, ¿no? Entonces esto se fue generando como toda una construcción de deslimitar, de sacarse de encima ese pasado, pero un pasado que tenía que ver con una construcción muy fuertemente política, un pasado que tenía que ver con grandes movilizaciones en la historia de la Argentina, como los movimientos sindicales, como los movimientos que han sido el Cordobazo, como los movimientos políticos que dieron y generaron cambios institucionales en la Argentina. Pasado este periodo, digo, haciendo un recorrido muy rápido, porque no me quiero detener mucho en esto, en el gobierno de Alberto Fernández, posterior entonces al macrismo, se supone que había otra modalidad de gobierno, y en este sentido se daba también otra acción de parte del periodismo, ¿no? Algún periodista joven que no se encuentra dentro de estos modelos más hegemónicos, comentaba que el periodismo, la verdad, que se perdió una gran oportunidad en este momento de poder hacer frente y plantarse frente a lo que significó la pandemia en la Argentina. Sin embargo, siguieron con esa misma idea de plantear los conceptos de corrupción y de delito, esta vez trasladados a las normas institucionales, es decir, al orden, ¿no? Las vacunas del veneno, ¿no? El encierro tiene que ver con las prohibiciones a nuestras libertades individuales, etcétera, etcétera. Por otro lado, los portales digitales
que también están en competencia, obviamente, con otras redes sociales, como son Twitter, Instagram, también adquieren una modalidad de grandes titulares, uno podría decir atrapa lector, ¿no? Donde los títulos suelen ser escandalosos, donde las notas en el interior están marcadas por letras negritas, de tal manera que algunas frases uno puede leer, y en esas frases uno puede tener en una rapidez, para no leerse toda la nota, una cierta idea de qué se trata la nota. Si uno se pone, y es el trabajo que yo me di, a leer en realidad todas las notas en general son mucho más descriptivas, no son tan escandalosas como dicen los portales, ¿sí? Pero esto también es una forma de poner una exageración y una competencia por quien de alguna manera está tratando de llevar adelante esa noticia más altisonante. En este sentido, los medios de comunicación masiva y en particular la televisión, recordemos que los medios y en general la televisión o los programas audiovisuales tienen una función que es el espectáculo y por lo tanto tienen una función que es el entretenimiento, ¿no? Sin embargo, lo que ha pasado, sobre todo a partir de la segunda década del siglo XX en la programación televisiva, es que esa narración, es decir, la narración televisiva, adquirió un modelo de narración escandalosa. Un modelo de narración escandalosa que se diferencia de lo que fue inclusive en la década de los 90 el escándalo político, cuando muchos autores escribieron sobre esta temática y sobre lo cual existía un periodismo de investigación que de alguna manera, a partir de las cámaras ocultas, llevaba adelante una investigación con ciertos criterios, por ejemplo, la validez de quién era el denunciante, ya sea un periodista que de alguna manera, a partir de todo un equipo de producción, daba a conocer los hechos de delitos y la corrupción en determinados sectores. Sin embargo, la característica que tiene este nuevo periodo en el siglo XXI es que no importa primero la honorabilidad de quien hace la denuncia. Es mejor que quien haga la denuncia sea alguien desconocido, porque eso desde ese lugar plantea cierta objetividad frente al periodista que la presenta. Es un vecino, es un fulano de tal, que de alguna manera acercó esta denuncia y que por lo tanto, en ese sentido, desliga al periodista de ser el responsable de esa denuncia, ¿no? Eso se maneja también como un nivel de una técnica, fundamentalmente para distanciar y poner esa distancia en cierto sentido objetiva de quien lo está diciendo. Ahora, esa forma narrativa que ha tenido fundamentalmente la televisión, que lo siguen sosteniendo también los portales digitales, tiene que ver con un género particular en esa narración. Y ese género particular de la narración es fundamentalmente y mayoritariamente el drama o el melodrama. ¿Por qué el drama o el melodrama? Porque tiene componentes que tienen que ver justamente con esta modalidad de narrar y dar cuenta de una historia. El temor al villano, ¿no? Es una de las categorías. La autocompasión, ¿no? Es decir, ponernos en el lugar de aquellos que están sufriendo. El castigo al héroe y a la heroína, que por eso también pueden llorar frente a cámaras, el dolor de la maldad que acecha sobre estas personas. La exageración puesta fundamentalmente entre el miedo y el odio, y que en la televisión es particularmente prescindible a partir de las tomas de la imagen, es decir, una imagen en primer plano de una mujer llorando por lo que le ha sucedido, es mucho más fuerte que inclusive las palabras o lo que se pueda decir, ¿no? Aparece en este sentido entonces todo lo que es la bondad acosada por el villano, por la maldad, los héroes y las heroínas acosados por esa maldad, y se puede relatar solamente en esas voces altisonantes, o también con ciertas categorías que también tiene en ese sentido el melodrama, que es el patetismo, ¿no? Es decir, cómo yo a partir de ciertos relatos puedo conmover a partir del dolor. Y a su vez puedo gozar del dolor del otro, ¿no? Digamos, esta conjunción que hace al drama y al melodrama pone fundamentalmente una relación que plantea antípodas, ¿no? Es decir, en un maniqueísmo entre lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal, los protagonistas y los antagonistas.
forma de narración y de enunciación que tienen los medios, obviamente lo que hacen es licuar cualquier tipo de conflicto político, porque lo que se presenta allí no es una disputa por los bienes públicos, ¿no? Sino que lo que se presenta es lo que está bien o lo que está mal, el villano, aquella persona que de alguna manera está haciendo mal a una población que está totalmente desamparada, y genera en este sentido también una disputa acerca de lo que ha sido fundamentalmente el orden institucional, ¿sí? Esto, digamos, a grandes rasgos, lo que aparece en los grandes medios masivos. Toda la narración, en general, aparece fundamentalmente como lo obvio, lo que no tiene sorpresa, es decir, ya nos estamos acostumbrando de que cualquier tipo de noticia ya sabemos cuál va a ser la respuesta, ya sabemos cuál va a ser la modalidad a cual van a actuar. Aparecen otros tipos de modalidades que son los canales de YouTube y los youtubers, ¿sí? Y que son medios alterativos, no alternativos, porque de alguna manera no es una construcción de una asociación colectiva, y sobre medios alternativos ya va a hablar la colega y amiga Liliana Elizondo, que tiene muchísimo trabajo sobre ello, pero que alteran de alguna manera esa construcción hegemónica. Y esos programas de youtuber, como que también utilizan otras redes, que suelen subir los reels a Instagram, donde después uno puede ir y buscar el YouTube o el canal en los espacios que están de alguna manera definidos, y que tienen una particularidad. Y esa particularidad es que los programas están grabados y que uno puede volver a esos programas y puede verlos en otros momentos, ¿no? Hay una serie de programas que a mí me parecen interesantes, poder dar una vuelta, y que ya estuve trabajando un poco sobre eso. Algunos ya son conocidos, bueno, Springfield de Pedro Rosenblatt, que acaba de cumplir un año. País de Boludos, que también tiene programaciones diferentes, como una serie de programas y otro programa, por ejemplo, que son los noticiosos. Filonews, que también tiene una serie de programas diferenciados, pero que hay un programa, por ejemplo, Caja Negra, donde Julio Leiva, a diferencia de las entrevistas de la televisión tradicional, interpela con mucho conocimiento del tema y con mucho conocimiento de la persona que está entrevistando a músicos alternativos, pero también a políticos, ¿no? A Alberto Fernández, a Santiago Canfiero, a Ofelia Fernández. Y, por ejemplo, las visitas que ha tenido la entrevista a Alberto Fernández han superado las 70.000 visitas, ¿no? En ese caso. O 220 podcasts, o Dicky del Solar, por ejemplo, digamos, son todas, en este sentido, narraciones que tienen que ver fundamentalmente con el humor. Y en particular con un tipo de humor que es la ironía, y como todos sabemos, la ironía de alguna manera contradice el contexto en el cual se está hablando, y solo se puede entender si uno da vuelta al mensaje, ¿no? Digo, estos programas, entre los más vistos, por lo menos hasta ahora, los que pude ver, son Springfield, que tiene una sección, ya todos lo conocen, no voy a estar dando cuenta, pero tienen como ciertas secciones que de alguna manera parodian construcciones como si fuera peronista, militando al exilio, falopa, y tienen alrededor de 70.000, 80.000 visitas, ¿sí? El otro con el cual yo un poco también quería hablar en este caso, porque me pareció sumamente interesante, es el programa que conduce Simonetti en País de Boludos, donde hizo un programa que se llama Manual para debatir boludeces de la derecha, donde lleva 120.000 visitas. O sea, los canales de noticia tienen un promedio del 2, del 3% de rating diario. Eso no quiere decir que de alguna manera algunos programas tengan mucho más que ese rating en un día determinado. Y el punto de rating en estos momentos se calcula a partir de 78.000 personas. Es decir, que si 2 puntos de rating está igualando o casi igualando lo que son más de 120.000 visitas que tiene un programa, ¿no? Pero con una característica fundamental que tiene estos momentos de los modelos de la parodia, porque
lo que hace, por ejemplo, en este programa, es tomar en cuenta una serie de estigmas que tienen que ver con fundamentalmente ciertos hitos de la derecha argentina, como el gobierno se quiere quedar con el campo, está en juego la democracia, no fueron 30.000 los desaparecidos, y es que con todo un trabajo fundamentalmente muy con mucho conocimiento, está dando cuenta y está desarticulando esos estigmas que de alguna manera aparecen allí. Con una condición, que también en este caso los youtubers trabajan y los canales de YouTube tienen una edición. Y eso permite, en un espacio de entretenimiento, una comprensión mucho más lúdica, donde intervienen a partir de fotografías, de imágenes, de sonidos, de música, y que hacen justamente, dada la rapidez de los programas, que hacen fundamentalmente que esos programas tengan una relación mucho más directa con personas que no tienen que ver con aquellas que ven o siguen mirando los grandes programas de noticias, ¿no? Entonces, un poco yo lo que trabajaba, lo que me interesaba discutir en este caso es que el género dramático ocupa mayoritariamente lo que es el contenido de los medios masivos de comunicación, y allí cuando no hay actitudes o por lo menos mensajes o definiciones altisonantes, aparecen otro tipo de discursos más dialoguistas, pero que también, en el caso, uno de los ejemplos es, acá en la ciudad de Buenos Aires, es el ministro de Salud, Quirós, que todo el mundo plantea, ¿no? Aparece como un zen, ¿no? Por la forma que tiene de dirigir estos y de entender estos mensajes. Y en este caso el protagonista, de alguna manera, también ha definido, y lo define textualmente a la política, cuando lo llevan al plano de la discusión, por ejemplo, con el gobierno de la ciudad, con el gobierno del Ministerio de Salud de la Nación, o con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En realidad él no está para discutir ni pelearse en estos momentos, porque en todo caso hay diferencias comunicacionales, y que la política es un servicio, que la política es dar al otro y estar con el otro cuando lo necesita. Y esta forma de dar, es decir, de servicio, no tiene nada que ver con la concepción de servicio que plantea inclusive Weber en términos de el profesional de la política, porque cuando Weber plantea la idea de servicio en términos de la política, lo está planteando fundamentalmente en una idea de aspirar al poder medio, es decir, tener estrategias que de alguna manera tengan que ver. Entonces, lo que aparece en esta idea de dar es justamente la bondad, esa bondad que es buena, que se antepone ante el grito, que es avasallada por el grito, es el modelo que de alguna manera eligen estas modalidades de los grandes medios masivos. En esta idea de la obviedad, de lo que uno ya supone que va a decir cada uno de estos programas, en esta construcción escandalosa que realizan los medios masivos, aparece fundamentalmente la narración, se transforma fundamentalmente en un sistema de anomia, porque lo que suspende son los lazos de solidaridad, porque lo que rompen es la norma institucional, y por lo tanto está por fuera de toda racionalidad. No aparece en este caso como una disputa del bien público, no aparecen las diferencias políticas en términos de esa distribución o en términos de esa racionalidad, porque el miedo justamente no se basa en la racionalidad, sino que el miedo fundamentalmente se basa y se funda en el sentido común y en la irracionalidad. Eso es un poco a grandes síntesis, y por eso me estoy un poco apurando para dar tiempo a lo que serían los medios masivos. Termino ya. Sí, no hay problema, no hay problema. Y termino con esto, listo. Mientras que la ironía, justamente la ironía es una metacomunicación de lo que se dice del mundo, se trabaja sobre la realidad. Y acá hay una cuestión importante, que el enunciador toma distancia crítica de lo que dice. Por lo tanto, asume que es una opinión, ¿no?
y demuestra que es algo hecho por alguien. Entonces, en esa relación, Elizabeth hablaba de cartografías de la esperanza, y cuando nosotros propusimos, cuando estuvimos trabajando sobre esta idea de cartografías de la esperanza, dada la situación que nos aquejaba de la situación permanente del escándalo político, me parecía justamente contraponer estas dos ideas, porque en principio los medios masivos de comunicación, la opinión es una verdad revelada. Y en estos programas de youtuber, la opinión formada y construida también a partir de una instancia lúdica, desarticula, y es una opinión crítica, desarticula todo el modelo de narrativas hegemónicas, ¿no? Y en este sentido quizás uno puede ir pensando algunas otras modalidades de esas cartografías de la esperanza. Así que gracias, Juan, perdón si me pasé. Perfecto, Beatriz. Muy buena tu intervención. Bueno, lo que vamos a hacer, si les parece, es vamos a pasar a la siguiente expositora. Vayan anotando las preguntas los interrogantes que les vayan surgiendo, y al final intentaremos hacer un pequeño espacio de debate. Vamos a pasar entonces ahora a Liliana Elizondo. Liliana es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica de Salta, magíster en Planificación y Gestión de la Comunicación y doctora en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata. También es profesora adjunta regular de las cátedras Taller de Producción Radial y Residencia en el ámbito de la promoción comunitaria de la sede regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta, expresidenta de la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de Argentina, RedCon, ex representante por las universidades públicas en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y actual secretaria académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional. Liliana, te escuchamos. Hola de nuevo, para los que no estaban en el diálogo previo, las que no estaban. Yo, en principio, querría decir que esta reunión científica es, desde lo personal, uno de los pocos buenos resultados de lo que ha implicado el tránsito por la pandemia. Y si tenemos que hacer una genealogía de esta reunión, se deberían conectar la comunicación, el mate, la antropología, el otoño-primavera catalán y el caluroso otoño-invierno de Tartagal y el conurbano. La angustia, la duda sobre lo que tocamos y lo que es más aún difícil de pensar, la duda sobre lo que respiramos. ¿Viene el virus en eso que respiro? Si me muevo 2 metros del que estornuda, ¿me salvo? Generando discusiones sobre esos temas, es que estamos hoy acá, ¿no? Y lo que sigue del Congreso. Y me falta una parte, los drives que han ido y han vuelto, los archivos de Word y la firmeza de Elizabeth en esto, y la Bea y yo ahí charlando, bueno, necesitaba decirlo, ¿no? Y digo, la genealogía de esto que tenemos pasa por ahí, ¿no? Y entonces, convocadas a pensar el ecosistema comunicacional, las relaciones que se tejen entre las personas y su entorno, partimos de la idea de que el entorno está envirusado, por lo que es necesario que recurramos al alcohol para cuidarnos, pero no tenemos bactericidas para la televisión, ni para la radio, ni para las redes sociales. Y tampoco estamos tan advertidas para el intercambio cotidiano de los mensajes cuando usamos el bactericida. Entonces, de ahí la creciente necesidad de pensar nuevas narrativas o nuevos géneros que no corran peligro ante ese filtro para las bacterias. El escenario suena trágico y lo es. Yo tengo la certeza que estamos en una tragedia. Entonces, la pandemia nos sitúa en un lugar de investigación-acción que por mis intereses académicos me trasladan al lugar de lo que se denomina como el tercer sector. Los medios comunitarios, como te adelantó Bea,
o más precisamente la comunicación indígena. Ernesto Lamas publicó en octubre del año pasado un texto sobre los medios comunitarios en pandemia, que es recomendable. Yo lo cito a Ernesto a partir de esto y dice: salir mejores del aislamiento es salir mejores del aislamiento en lo referido a la interacción y vínculo con los medios de comunicación puede incluir la escucha y participación de y en medios comunitarios que cubren todo el territorio nacional. Todas tenemos una radio, una televisora comunitaria que en nuestro dial puede captar. Todos tenemos un medio comunitario al que podemos llegar caminando y entrar, ya que es una de sus características principales, la de tener las puertas abiertas. Están ahí, son esenciales, pero no invisibles. Cierro la cita de Ernesto. Con ello quiero decir que el escenario es trágico, pero pasible a fisuras. De hecho, ayer y hoy estamos buscando eso. Para eso nos convocamos. La cartografía de la esperanza también, digamos, la pensamos desde ese lugar, ¿no? Bueno, digamos, en esa búsqueda de fisura, desde hace 20 años encontré una con la que decidí quedarme, que es la de la comunicación indígena. Que hace 20 años emergía en el escenario público tartagalense, y hago un paréntesis, no tienen la obligación de saber que en Tartagal se hablan 8 lenguas y que hasta hace 20 años en la radio solo se hablaba una sola. Y pensaba cuando escribía, cuando yo leía esto recién, ¿y qué opina Marina Suidine si se puede hablar de una subalternización radiofónica cuando hay 8 lenguas y la radio habla una sola? Repetime, Lili, la última frase no las escuché. Digo, si en un espacio, en un pueblo como el mío, que hay 8 lenguas dando vueltas, 7 lenguas dando vueltas, y la radio habla una sola, y nos estará permitido hablar de una subalternización radiofónica. Entonces, las reflexiones, digamos, que voy a compartir ahora, que son breves, vienen a partir de una escucha sistemática de la radio indígena. No es que tenía yo un montaje teórico, al contrario, lo tenía sobre medios alternativos, pero esto que digo ahora, que es breve, viene de una escucha sistemática apasionada y una militancia firme en la comunicación indígena. Hay muchos temas al escuchar la radio con los que uno se va tentando. Yo voy a dar cuenta del último porque me parece que al momento de la pandemia es lo que debemos, sobre lo que deberíamos insistir, ¿no? De cómo nos vinculamos con la naturaleza, o cómo se vinculan los pueblos indígenas con la naturaleza a partir de la mediatización. Entonces, a lo largo de estos años pude ir hilvanando algunas características de la comunicación indígena, y hago un par de reflexiones sobre cómo piensan estos medios la relación con la naturaleza. Una naturaleza depredada, una naturaleza de la que yo estoy segura, digamos, tiene que ver con la existencia del virus, no creo que venga de otro lado. De otro lado, quiero decir, no creo que no tenga que ver con la depredación sistemática y con el extractivismo y con ese modo de concebir a la naturaleza. Bueno, dicho esto, una de las conclusiones a la que he arribado hace poco, después de mucho escuchar la radio, es que
Por complicada que sea la relación establecida entre la naturaleza y la cultura, por variada que sean las cosmologías que conviven en la Argentina, por pluriétnico que sea este país, la prensa hegemónica continúa borrando las diferencias, uniformando las visiones y manteniendo lejana a la naturaleza para no problematizar el motivo por el que transitamos momentos como estos. Con este enfoque, los medios hegemónicos narran la naturaleza desde prácticas periodísticas occidentales, y ello implica narrarla en términos coloniales y agudizar la escisión con una cultura que no existe para los pueblos indígenas. Una práctica periodística tradicional, hegemónica, no permite nombrar, a mí esto me ha inquietado mucho a lo largo de mucho tiempo, ¿no? En la radio o en los medios tradicionales, en los medios gráficos, no se puede hablar de un no humano que está habitando, y hoy es un no humano el que nos ha corrido de estos lugares, ¿no? Entonces, una práctica periodística tradicional no permite nombrar a quienes habitan la naturaleza como un par humano o no humano. Hay que ubicarla en un lugar de inferioridad para poder subalternizarlo. Por eso tampoco, y esto digo, si no lo ponemos como un par, tampoco se puede cuestionar el lugar del extractivismo de la mano del hombre en ese avance. Los medios, en oposición a esto, los medios de conducción indígena, de producción indígena, pueden difundir sus cosmologías. Y digo, es muy inquietante oír cómo transitan los mundos indígenas en la radio, ¿no? Puede que uno no la entienda, es lo más probable, porque bueno, nada, hace a la razón occidental, digamos, que sea difícil de entenderlos, pero bueno, desde ahí afirmo esto, que los medios de conducción indígena pueden difundir sus cosmologías y decir en una radio que la naturaleza no se considera como otro por fuera de las personas. Se lo dice en una radio indígena, en una radio occidental, no hay modo de que esto se pueda difundir. Entonces, contrario a ello, desde la escucha o lectura de los medios hegemónicos, resultaría imposible saber que existen otros modos de interpretar el mundo. En el sistema actual de medios, la pugna por los sentidos contrahegemónicos solo puede generarse en los medios que visibilicen un objetivo de emancipación política. Es decir, que podemos afirmar que esos espacios lo generan los medios enrolados en la comunicación alternativa, popular, comunitaria, indígena o el tercer sector, ¿no? Tenemos un aviso, hago un paréntesis, que dice más o menos esto, ¿no? Que los saberes indígenas son portadores de cuidado. Y entonces tomo eso y digo que la voz de los pueblos indígenas, mediatizada o no, es portadora de los cuidados necesarios y constantes advertencias sobre el rumbo que toma el calentamiento global. Los paisanos no hablan de calentamiento global, sino del espíritu que se ha ido en el árbol que se ha cortado, ¿no? Que no se restituye con la reforestación por el otro lado. Pues tal como lo advierte Latour, un atentado terrorista alcanza un nivel de impacto en el mundo que de ninguna manera se asemeja a la información que circula sobre los peligros del calentamiento global. Entonces, cierro con esto: decolonizar la comunicación que se produce en contextos como los del norte argentino. Hoy yo estoy en otro lugar, y lo que más extraña en mi pueblo es escuchar la voz indígena
no. Este lugar de Salta me ha separado de mi pasión por la radio, escucho otra radio. De colonizar la comunicación que se produce en contextos como los del norte argentino, es posible si la otra palabra, la originaria, la que contiene una ontología indígena, puede ser emitida y disputar un sentido a los medios de circulación indígena. La comunicación indígena no persigue fines de lucro, en cambio sí disputa su lugar entre los medios masivos con el objetivo de continuar una histórica resistencia que ahora puede ser emitida por canales electrónicos. La comunicación indígena no se preocupa por el índice de la audiencia, sino por lograr que sus lenguas sigan existiendo, que se cumplan las leyes sobre la necesidad de la consulta previa sobre las acciones que los involucran, o que se tenga en cuenta su voz al momento de pensar la emergencia climática. Digo, para el mundo occidental, digamos, se piensa en términos de una emergencia climática. El mundo indígena entiende que es una parte de ellos la que se está depredando. Narrado desde el mundo occidental, como lo acabo de hacer, por ahí puede ser interesante, pero la escucha de la radio da lugar a que uno pueda pensar, efectivamente, hay otros mundos. Sí, claro que hay otros mundos, sí, claro que hay mundos paralelos, digamos, y sí, claro que puedo entender cuando me dicen sí, porque el que es jaguar, el que es jaguar antes fue persona y su mejor etapa es la de jaguar, ¿no? Entonces, la mirada de jaguar estoy citando. Digo, estas cosas que pienso de la comunicación indígena, insisto, son puras y estrictamente curiosidades que se me han ido, o saberes que he ido adquiriendo a partir de la escucha de la radio. Y bueno, cierro con esto, después si hay espacio, hablamos. Quien continúa es Claudia Porcelis Aristimuña, que es licenciada en Historia por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul y especialista en Museología, Patrimonio Cultural. Ha desarrollado investigaciones sobre acervos fotográficos, memoria y ciudades, y también integra como investigadora el Núcleo de Estudios de Iconografía y Memoria del Laboratorio de Estudios sobre Etnicidades, Racismo y Discriminación del Departamento de la Universidad de San Pablo. Ha publicado numerosos artículos y textos sobre esta especialidad. Ha sido profesora del curso de Historia en la Universidad Luterana de Brasil y actualmente se desempeña como técnica administrativa en educación en el Museo de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, donde también ejerció la función de directora de manera concomitante con la función de viceprorectora de extensión entre 2016 y 2020. Claudia, te cedo la palabra. Gracias, Juan. Primeiro, eu vou falar em português, despacito, porque, sí. Porque se intentar hablar en español sairá un portuñol e será pior. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e creio que a minha fala poderia ter sido combinada anteriormente com Maria Inês e Liliana, porque Maria Inês, não, desculpa, Beatriz, eu estava olhando para Maria Inês, para Beatriz, com Beatriz e Liliana, porque eu preparei uma fala que inicia com um contexto de Brasil e que vem a largo tempo se construindo e com as perspectivas de uma nova, ou de uma cartografia da esperança, né? De uma nova possibilidade de comunicação, de divulgação e de diversidade cultural.
vocês sabem, o Brasil passa por um período de trevas, desde 2018, com a eleição de um novo presidente que, além de negacionista em todos os sentidos, não só com a questão da pandemia, é uma pessoa que não trava nenhum discurso contra o qual possamos nos contrapor de maneira racional. Portanto, é uma disputa de discurso de narrativas muito difícil de se fazer, levando em conta que os meios de comunicação tradicionais ou estão nas mãos de religiosos da igreja evangélica. Estão me entendendo? Está muito rápido? Ou estão sob o domínio de igrejas evangélicas, ou é um monopólio que aqui chama-se Rede Globo. E vocês devem conhecer, é a emissora que produz as novelas que vão aí para toda a América Latina, e os seus jornais, seus periódicos, seus programas jornalísticos, atualmente estão pressionados pelos movimentos independentes, os movimentos de mulheres, os movimentos negros e até indígenas, e pelos ataques que o presidente faz a essa emissora, acabaram mudando o seu discurso. Mas não podemos nos enganar, porque esse mesmo meio de comunicação, durante longo tempo, apoiou todos os governos de direita, e também a própria período de ditadura do Brasil foi apoiado por essa emissora. Dito isto, anteriormente à pandemia, nós estávamos notando na questão da comunicação que os meios digitais, as redes sociais, estavam tomando um vulto muito grande na disseminação de notícias incompletas, notícias com manchetes, com espetáculos, como falava Beatriz, né? Com escândalos, com dramas, né? Tragédias, e com pouca informação. Com o advento da campanha deste senhor que está na nossa presidência, cresceu muito o uso do WhatsApp. Isso aconteceu nos Estados Unidos também. E, bom, neste período, no Brasil, e aconteceu em outros países também, surgiu uma mídia que chama mídia ninja. Você entende? Mídia ninja. Ninja, né? A mídia ninja surgiu para fazer o acompanhamento dos movimentos sociais ao vivo. Então, tudo que está acontecendo, sejam movimentos de calejeiros, sejam movimentos, reuniões, debates, a mídia ninja esteve presente e funcionou como uma alternativa à nossa falta de acesso a outros meios que nos trouxessem informações mais completas ou até mesmo informações de América Latina. Aqui é muito difícil que se tenha notícias da América Latina, a não ser grandes acontecimentos. Bueno, a partir disso, e há um longo tempo, e aí eu falo das questões indígenas, porque acompanho isso também, Liliana, os coletivos indígenas, os diversos povos indígenas do Brasil, organizaram-se, e com isso a participação efetiva de museus foi importante.
porque eles começaram a dominar as técnicas da fotografia, da filmagem, né, do vídeo, e, portanto, dominavam isso, e nós temos hoje grandes fotógrafos e cineastas indígenas aqui no Brasil. Paralelo a isso, a universidade abriu suas portas forçadamente, fruto da luta dos povos indígenas, para as cotas indígenas. Um percentual de vagas da universidade é para estudantes indígenas. Uma coisa, um detalhe, um parêntese que eu faço aqui é a nossa diferença entre nós não indígenas e os povos indígenas. Nós estudamos os objetos, e no caso, se for um povo indígena, mas não aprendemos sobre eles. Eles transitam entre nós e aprendem o nosso idioma, aprendem as nossas ferramentas e, portanto, conseguem se comunicar. Se vocês me perguntarem se eu sei falar Guarani, por exemplo, eu não sei. Convivo com muitos indígenas Guarani. Eles sabem falar português e eles conseguem se comunicar conosco. Portanto, eles criaram a mídia índia. Eles começaram atuando com a mídia ninja, acompanhando as reportagens, as matérias. Mais tarde, eles criaram a mídia índia. Neste momento, no Brasil, nós estamos com uma votação sobre o marco temporal. Vocês ouviram sobre isso? O marco temporal é fruto de uma política deste mesmo governo que eu iniciei falando, que, além de negar a pandemia, negar o vírus, negar a ciência, nega fatos históricos, nega paradigmas científicos e se baseia na opinião. Opinião hoje no Brasil é ciência. E ele tem uma política muito forte, um discurso muito forte sobre as populações não brancas. Então, negros são preguiçosos e choram muito, se vitimizam. Indígenas são preguiçosos e são agressivos, são violentos. Para terem uma ideia, o ministro do Meio Ambiente, agora foi exonerado, falou em uma reunião de governo que foi filmada e vazou para a imprensa, que deveríamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. Entendem isso? Passar a boiada? Não? Não. Um cercamento de uma hacienda. Uhum. Se se abre a porteira, passa el gado. ¿Sí? ¿Entiende? Sí. Entonces, Ajá. ellos dicen que deberíamos aprovechar la pandemia para pasar la boiada. Eso significa passar leis que tirassem as terras indígenas, que abrissem para mineralogia, para mineração, que abrissem para a pecuária e para o agronegócio. Sim? Com isso, hoje, este dia, temos uma votação em Brasília, capital, sobre o marco temporal, que estipula que, para que os indígenas tenham direito a terras, eles teriam que estar naquela terra no dia 5 de outubro de 2018. Uma data específica,
da Constituição, de 2008, uma data específica, e que não tem como comprovar que a terra é do indígena, que ele estaria lá, fora o fato de que a ancestralidade indígena não se resume a uma terra ou a uma data. E por que falo sobre isso? Porque em Brasília estão reunidos 6.000 indígenas, e a transmissão deste movimento está sendo praticamente feita pelas alternativas indígenas de comunicação. Está sendo filmado toda a movimentação, eles se organizaram em ônibus, e isso é uma questão da comunicação e que a gente discute aqui no Brasil, de que não deveríamos tomar, e era isso que eu gostaria de colocar aqui como um tema para debatermos, não deveríamos tomar estes meios de comunicação, assim como as rádios populares, as rádios comunitárias, como meios alternativos, porque eles sempre estarão à margem da comunicação. Essa é uma discussão que se faz aqui. Esses meios são meios populares, são meios comunitários, mas não deveriam ser meios alternativos. Deveriam ser meios que nós todos tivéssemos acesso. Colocado isso, eu vou me focar mais no papel que a universidade, e especificamente os museus, poderiam ter nessa disputa de narrativa. Eu sei que na América Latina toda há um discurso de desconsideração e de desvalorização da educação e da universidade. Porém, aqui no Brasil, o Brasil todo seria um caso para estudo, né? Há uma brincadeira aqui no Brasil de que o Brasil seria um caso para estudo da NASA. Aqui no Brasil, há uma desconsideração das universidades, junto com um descrédito na ciência e também um descrédito na própria imprensa, porque este presidente que temos agora não se comunica com a imprensa, não dá entrevista para a imprensa, ele só fala com o público dele pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, pelo Twitter e pelo Facebook. Portanto, tudo que for científico, que for acadêmico, ou que for notícia com fato, não chega a esse público que cerca o presidente. Hoje se diz que não houve nazismo, que não houve escravidão. O presidente da Fundação Palmares, que é uma fundação que trata das questões afro-brasileiras e que é ligada ao governo, desacredita na existência de diferenças entre negros e brancos. Ele é um negro. E mandou retirar todas as fotos das grandes personalidades negras do Brasil desta fundação. Então, há um descrédito tão grande que falar pela universidade não alcança o público. O que a universidade fala, o que o jornal fala, não alcança o grande público. Portanto, deveríamos aproveitar esses espaços para essas, entre comillas, mídias alternativas e ocupar também. Porque a diferença entre o que Liliana colocou sobre as rádios indígenas é que a mídia índia fala em português. Ela disputa o espaço de notícia dos não indígenas. O trabalho que as rádios indígenas fazem, ele é feito pelos museus aqui, de discutir e apresentar essa cosmologia, essa cosmovisão, e esse modo de ser indígena, ele é focado para um outro tipo de trabalho. A disputa de narrativas ela é feita em português, no mesmo espaço das mídias convencionais.
a mídia índia tem nos trazido notícias que não chegariam até nós, e tem acompanhado o desenrolar das políticas nacionais também. E nesse sentido, eu peço que acompanhem a votação do marco legal hoje, porque será uma desgraça para o Brasil se essa lei, do marco temporal, se essa lei passar. Há uma necessidade de responsabilizar, isso foi falado ontem, responsabilizar os discursos e as narrativas que são divulgados nas mídias digitais. E a briga atual no Brasil é sobre isso. É sobre conseguir responsabilizar a quem divulga fatos como tomar creolina. Não sei se creolina, conhece o que é creolina? Sim? Não. Sim. Pelo menos Beatriz entende. É como um desinfetante. Blanco, claro, sí. Blanco. Sí. Para las hormigas y todos los bichos. Tomar creolina cura da Covid. Que a vacina transformaria as pessoas em jacaré. E isso não é uma coisa que parece piada. Isso está na boca, inclusive, de acadêmicos. Negacionistas estão dentro das universidades também. E nós não disputamos as narrativas apenas com o negacionismo. Nós disputamos as narrativas com... Não consigo classificar, mas com discursos que são insustentáveis, que são fantásticos. Quanto vai tu me avisa, tá? Do tempo? Estou dentro do tempo ainda? Estamos ya con necesidad de ir cerrando un poquito. Si podemos ir redondeando, Claudia, sí. En realidad estás bien dentro de tu tiempo, te quedan 2 minutos. Assim já podemos passar. Então, o cenário no qual estamos em disputa é uma negação da educação, da ciência, da história, né? E cercado por milícias. Portanto, esses programas dos quais falava Beatriz, esses espetáculos das mídias convencionais, incitam as pessoas à indignação, à justiça com as próprias mãos. Este cenário foi propício para que essa ideologia de desacreditar a tudo e a todos e acreditar apenas no que, na opinião um do outro, colocou a universidade muito mais distante da população do que ela já era. Então, um discurso universitário não se sustenta frente à população. Somos atacados fisicamente por sermos universitários. Há movimentos, mobilizações em frente às universidades para que se cerrem cursos como psicologia, pedagogia, história. Imaginem vocês a situação do Brasil. Então, por isso é urgente que nos organizemos frente a uma comunicação que, para além de informar, forme, traga conhecimento e traga profundidade no que comunicamos. E eu sei que isso é um problema no momento que vivemos, em que as mídias mais rápidas são as que realmente alcançam as pessoas. Mas há que se discutir sobre o conteúdo dessas novas mídias e também sobre como nós conseguimos nos contrapor a um discurso hegemônico que desconsidera tanto a ciência, quanto a história, quanto a própria política, não é? Não há um discurso político, há um discurso escatológico de parte do nosso presidente
É vergonhoso dizer isso, mas hoje a disputa na mídia é para que se consiga falar, pelo menos, porque o que se ouve hoje são frases escatológicas, são frases como a Amazônia não pega fogo porque é muito úmida, e isso está sendo difundido mundialmente, porque também o nosso representante, né, internacional é do mesmo time, e fala isso sem nenhum pudor mundo afora. Tudo que eu digo para vocês aqui é falado também em grandes encontros na ONU, no grupo dos 7, no grupo dos 8, dos 10, dos 20, em qualquer espaço. É esse a nossa realidade no Brasil. E só se diferencia, e aí reside a nossa esperança, por essas mídias alternativas e principalmente pelo trabalho de coletivos como a Mídia Índia. Então, gostaria de colocar para a nossa discussão, esta disputa de espaço com a mídia convencional. Agradeço e posso explicar mais algumas coisas si sobrar momento. Bueno, vamos a pasar a la última presentación, a María Inés Ciudini. Bueno, yo voy a un poco contarles, en este panel estamos hablando del ecosistema de medios en el momento pandémico, y de las narrativas. Escuchamos a Beatriz un poco haciendo una descripción de estas nuevas narrativas de los medios más hegemónicos, a Lili desde su Tartagal y hoy desde su Salta, siempre trabajando con los medios comunitarios. Y bueno, a mí me toca un poco hablar de la Radio Universidad, que es un medio público no gubernamental, que ya hace más de 25 años que está saliendo al aire en nuestra Rosario, exactamente 27 años. Y bueno, en general trabajamos, no es que no hayamos tenido sobresaltos con esta pandemia, pero siempre trabajamos en el eje que vamos a poner para noviembre, en el eje de la esperanza, ¿no? No es menor que hayamos tenido 27 años de radio, tenemos un alcance grande, tenemos una radio que alcanza alrededor de 80 kilómetros a la redonda. No tenemos un público solamente universitario, aunque los universitarios nos escuchan, sino que es una radio que ya está instalada desde hace tiempo en nuestra ciudad y en nuestra región. A veces nos cuesta decirlo, pero nos gusta decir que también algunas encuestas locales nos han dado bastante bien ubicadas como las radios parlantes, ¿no? Las jiteras, digamos, en algunos horarios claves hemos estado en el segundo puesto, o sea que la gente de la ciudad, de la región, nos escucha y por eso también la responsabilidad en este momento tan particular de la humanidad, ¿no? También les cuento sintéticamente que la radio, gracias a la autonomía universitaria, también es bancada por nuestra universidad unos 30, 40 trabajadores, desde el ingeniero de antena hasta el operador, hasta el productor, periodista, locutores, administrativos, directivos, organizativos. Y es una responsabilidad muy grande. Y también tuvimos que organizarnos en pandemia. Tuvimos que pensar cómo organizábamos esto en burbujas rotativas, adaptándonos todo lo posible a esta actividad que es meramente colaborativa, pero la tuvimos que hacer remota, con 2 en el estudio, con un operador aislado. Se puso un medio de comunicación también a disposición de la universidad, por supuesto, y del Ministerio de Educación de la Nación, que me parece interesante, ¿no? Que los medios, ante determinados momentos, nos pongamos a disposición de los entes que están trabajando en algo que nos supera y que tenemos que pensar en toda una población. Por ejemplo, enseguida, a través de la organización que nos reúne a las radios universitarias, que es Aruna, que somos todas las radios universitarias del país, con los que venimos trabajando y estamos conectados todos los directores,
empezamos a trabajar con el Ministerio de Educación de la Nación, con Seguimos Educando, desde el 1 de abril de 2020, en determinadas franjas horarias. Nosotros transmitimos las 24 horas, pero en plena pandemia, ese mes y medio que estuvimos bastante encerrados, empezamos a disponer que de 18 a 20 horas íbamos a ponernos en cadena con Seguimos Educando para transmitir todo lo que sea, seguir con el cole a los secundarios. Nos tocaron durante varios meses, de más o menos de abril a octubre, que retomamos nuevamente con la programación habitual. Nosotros nos pusimos de acuerdo y nos mandaban estas producciones y aportábamos algo también al Ministerio de Educación. Y bueno, y por supuesto a todo lo que la universidad decidió que en ese momento había que enfrentar. No solamente la información, ponerse con la mejor información a la ciudadanía de Rosario y a los universitarios, sino también con las causas específicas que hacía la universidad en este momento. Y bueno, me parece que eso es un poco lo que decidimos, a pesar de que muchas cosas tuvimos que interrumpirlas. Nosotros teníamos transmisiones en vivos, y esas cosas las tuvimos que interrumpir, pero sí no nos detuvo, no nos congeló. Teníamos adelante, había una ventaja, ¿no? Primero que las autoridades universitarias hace unos meses, en agosto de 2019, habían cambiado, pero la radio y la cúpula de la radio seguíamos de la gestión anterior. Entonces, bueno, pudimos transitarlo un poco más levemente, a pesar de que en plena pandemia tuvimos que cambiarnos el edificio de la antena, porque en el edificio que estábamos, que es muy alto, teníamos una persona enferma que le hacían mal las radiaciones de la antena y tuvimos que cambiarlo. Y bueno, fue todo un desafío, pero lo pudimos hacer. Pudimos incorporar algunas programaciones que tenían que ver con los gremios docentes de la universidad y con el gremio no docente de la universidad, que no tenían un programa propio y en ese momento, en 2020, necesitaron tener un programa como para estar conectados con toda su comunidad y que nos pareció valiosísimo. Y bueno, también continuamos con esto que a nosotros nos instituye como Radio Universidad, que es la vinculación con la carrera de comunicación, que siempre, y con el laboratorio de sonido, y con todo lo que pueda hacer convenios con la universidad, ¿no? Ya sea con Ciencia y Técnica de la universidad, poniéndonos a disposición de todo lo que científicamente nos pudieran aportar en este momento para poder informar de la mejor manera a nuestra sociedad, y además seguir digamos, remándola como universitarios con todo lo que sea a nuestra carrera de comunicación, con nuestros alumnos de los últimos años que nos pudieron renovar nuestra artística en plena pandemia, haciendo convenios con ellos, hacer un convenio con, por ejemplo, con la Escuela de Música, que depende de Humanidades y Artes, en un proyecto que se llama Composición de Música Original y Diseño Sonoro para Podcast, que es un poco el emblema que está trabajando hoy la radio, seguir vinculándonos, mejorar la identidad digital de la radio, aumentar el público en las redes sociales, porque hoy la radio, saben que la radio tradicional ya no es la misma que antes, sino que hay nuevas formas de apropiarnos de contenidos audibles, y bueno, y eso la radio está apostando mucho, que es justamente al tema de podcast. Los invito, para no aburrirlos, que están todos con la compu, pongan radio.unr.edu.ar y vayan a la pestaña que dice podcast. Ahí está el proyecto más interesante que nos parece en pandemia, para hacer una síntesis que después lo retomaré, pero en pandemia empezamos a trabajar mucho, que es pensar una nueva forma de aportar como radio universitaria. Si ponen, a ver, sí, podcast acá, estos son un montón de podcasts que tienen que ver con lo científico, con lo pandémico. Por ejemplo, hay uno muy interesante que se creó en pandemia, que es Hipócrates Roots, que está al final, que trabaja con las historias de las pandemias de la humanidad. Y no solamente que se hacen los podcasts, sino que se pasan en los programas
como en episodios, y después quedan a disposición de las escuelas de Rosario, de las radios universitarias de todo el país, de otras radios que lo toman, para también viralizarlo en redes sociales. Bueno, ahí van a ver un montón de podcasts que tenemos, que hay una producción de más de 40 podcasts que se hicieron los últimos 2 años, que es producción de Radio Universidad con los estudiantes avanzados de la Escuela de Comunicación. Y bueno, este un poco fue nuestro aporte y nuestro granito pensando en algo esperanzador en este momento. Seguir moviéndonos, seguir produciendo, seguir articulando con distintos espacios de la ciudad y de la universidad. Digamos, el viernes que viene los invitamos todos también. Vamos a trabajar el tema de la semana, que va a ser el del detenido desaparecido, y lo vamos a hacer con el Museo de la Memoria de la Ciudad, con la Biblioteca Argentina de la Ciudad, Radio Universidad, y ponemos todo en movimiento. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia y no podemos hacer actos en distintos lugares. Bueno, el área de Derechos Humanos de la universidad, Paula Contino, se puso de acuerdo con nosotros para armar algo en conjunto, un hito en nuestra ciudad, y que la radio sea un poquito, digamos, el parlante que nos pueda unificar. Y bueno, vamos a hacer no solamente podcast determinados, sino también una programación especial. No es que cortamos nuestra programación, nosotros tenemos una programación media constante y de actualidad cultural y política diaria en Radio Universidad, pero sí va a haber programación especial. Eso es un ejemplo y bueno, es lo que nos llena de esperanza, seguir trabajando de esa manera. Y algo que también nos interesa muchísimo, que es la ecología de medios dentro de los medios de la universidad. Antes, justito de la pandemia, se inaugura Unicanal en la radio de la universidad, ¿no? Que es el canal de la universidad, y toda la pandemia trabajamos juntos virtualmente con todo el grupo de comunicación, porque estamos siempre articulando, y ahora estamos pensando cómo hacer radio con Unicanal. O sea, estamos tratando de unificar este tema. No es que hacer la radio por televisión, estamos pensando algo innovador, y esto significa mucho para nosotros, porque no solo va a salir en el programa en Unicanal, que es el canal de la universidad, sino que a la vez Unicanal tiene un convenio con 5RTV, que es el canal de la provincia, donde también tendrá visibilidad la radio de la universidad, y esto será multiplicar, seguir pensando en la importancia de estos medios públicos universitarios. Y además también, Lili, todo esto de los podcasts me hizo acordar de ustedes, porque bueno, hay pensado todo un proyecto también con los medios comunitarios regionales y de la ciudad de Rosario, no solamente en la ayuda de la formación, porque nosotros tenemos en la radio profes de radio también, que se dedican a esto, sino poder compartir producciones y este tipo de cuestiones que podamos creando en la radio. Bueno, no sé si fui lo más sintética posible para no aburrirlos. Puedo dedicarle más tiempo, pero me parece que ya está la ministra y quiero dejárselos a ustedes. Gracias. De esta manera vamos a ir cerrando este panel que se llamó Observatorio de Transformaciones en el Ecosistema Comunicacional, narrar la experiencia pandémica. Nos hemos quedado quizás sin un espacio para el debate, pero con el objetivo de poder seguir expandiendo esto en noviembre y tal vez, ¿por qué no?, en intercambios de mail. Como cierre, agradecer a Beatriz, a Liliana, a Claudia y a María por sus participaciones, que han sido excelentes realmente.